Onda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. La masificación de Internet, la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten que cada vez mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos son parte de la era digital que vivimos y que así como nos entrega grandes oportunidades, también nos plantea importantes desafíos. Frente a esta vorágine de datos surgen dilemas éticos, comerciales, económicos y sociales. ¿Cómo hacemos un correcto uso de la información que manejamos? ¿Qué utilidad le otorgamos a la gran cantidad de datos existentes? ¿Cómo interviene la ingeniería y la ciencia de datos para estos propósitos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Como lo decíamos en la editorial, hoy vamos a conversar del mundo de los datos con el director del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, Marcelo Arenas. Él es ingeniero UC, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Toronto y profesor de nuestra escuela. Sea muy bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Profesor, justamente decíamos un poco en su presentación, ¿cierto? Que es bastante escueta para el currículum que tiene, pero por el tiempo siempre presentamos a los invitados así, que usted está trabajando y es director del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, y que es una iniciativa financiada por el Estado justamente, y que impulsan otras universidades del país, no solo la Universidad Católica. Entonces queríamos preguntarle y que le explicara a la audiencia qué es el Instituto Milenio, el Fundamento de los Datos y por qué es necesario contar con él. Sí, bueno, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos es un proyecto que está financiado por la Iniciativa Científica Milenio. La Iniciativa Científica Milenio financia centros de investigación e institutos. Los institutos son más grandes e involucran a un mayor número de universidades. El instituto existe desde mediados del 2018, así que vamos a cumplir 2 años. Y la idea esencial era juntar un grupo grande de personas que viniera de distintas disciplinas y que pudiera abordar los problemas relacionados a los datos. Y esencialmente lo que nos dábamos cuenta, porque yo he trabajado en el área de datos, de lo que nosotros llamábamos tradicionalmente base de datos o manejo de datos, desde hace ya bastante tiempo, lo que nos dábamos cuenta, o lo que nos dimos cuenta en el último tiempo, es que para abordar la complejidad de los problemas de los datos se necesita de un enfoque interdisciplinario, y que era necesario tener un paraguas que nos permitiera tener gente de disciplinas distintas que tienen mucho que decir sobre los datos. Entonces, si uno mira el Instituto Milenio en este minuto está formado por 7 universidades. Las 2 universidades que son las que se consideran como la Universidad Albergante son la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero hay 5 otras universidades que son parte del instituto, y además involucra gente que viene desde computación, desde ingeniería matemática, estadística, comunicaciones y ciencia política. O sea, es un grupo grande e interdisciplinario de personas trabajando en distintos aspectos relacionados con problemas de datos. Sí, justamente usted decía, bueno, es difícil y por eso mismo se requiere de todas estas disciplinas juntas para poder abordar los problemas de los datos, y es porque los datos en general están más vinculados en nuestra vida de lo que nosotros realmente creemos, y eso yo creo que lo hemos visto con esta pandemia del coronavirus, ¿cierto? Donde Sí. se ha demostrado que los datos son una parte importante para decidir y para tomar decisiones, porque las decisiones tienen que ser tomadas en evidencia. Sin embargo, justamente el mundo de los datos ha estado un poco lleno de polémica en esta línea de tiempo que hemos venido causando la pandemia, y una de esas grandes polémicas fue la salida del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos desde la mesa de datos COVID. ¿Cuál es su visión con respecto a eso? A ver, el instituto participó en la mesa de datos hasta el
finales de abril, que fue cuando decidió congelar su participación. A ver, nuestra visión es la siguiente. Yo creo que ya he dado este ejemplo varias veces, pero me parece que es el mejor ejemplo que muestra cómo nos enfrentamos a los problemas de datos. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre la importancia de los datos desagregados. Por favor, si hay algo que no se entiende, me lo dice, pero con datos desagregados me refiero, un dato agregado es un dato que se ha calculado a partir de otro. Por ejemplo, no sé, pues, si uno quiere saber cuál es la cantidad de fallecidos que hay en Chile, eso se calcula a partir de la cantidad de fallecidos que han habido en las regiones o en las comunas. Se agregó la información a partir de información que teníamos desde las comunas. La labor de un científico finalmente es mirar la información, ojalá de la forma más cruda posible, y con esto me refiero a lo siguiente. Y aquí doy el ejemplo que mencionaba antes, cuando uno tiene un microscopio, ¿sí? Y uno dice, yo con este microscopio me gustaría analizar un virus, lo que uno quisiera tener es el mejor microscopio posible, el que tiene la mejor resolución, el que me permita acercarme lo más posible. A uno le parecería que no está bien si es que en algún momento alguien dice, no, lo siento, su microscopio no puede acercarse más que esto. Usted solo puede llegar hasta acá y puede mirar a esta distancia. Eso no tiene sentido. Uno lo que quiere hacer es explorar completo al virus, y de la misma forma, si uno tiene la posibilidad de hacer secuenciamiento, si uno tiene la posibilidad de mirar cómo es, bueno, el ADN o de la forma que esté compuesto el virus, etcétera, etcétera, uno quiere explorarlo completo, quiere mirarlo de todas las dimensiones posibles, sin tener muy claro cuál de esas dimensiones es la que nos va a ayudar, por ejemplo, en este caso, a desarrollar una vacuna o un antiviral, etcétera. Los datos es lo mismo. Nosotros cuando hablábamos de datos desagregados, en realidad lo que estamos hablando son de datos crudos. Y con datos crudos me refiero a, queremos ver los datos tal y como se generan, porque es en esos datos donde uno puede buscar patrones. Si uno quiere, por ejemplo, entender qué es lo que está pasando con una comuna, si se saturó el sistema, si es que en algún momento no están llegando datos, no porque disminuyó el número de casos, sino simplemente porque los doctores están tan colapsados que no son capaces de colocar los datos en el sistema que se utiliza para recolectar datos, uno puede mirar eso cuando ve los datos crudos. Si a mí me pasan los datos que ya fueron limpiados y además agregados, y con eso me refiero a, nosotros sacamos toda esa cosa, cuando me refiero a crudo no significa que estén sucios, pero donde está toda la complejidad misma de los datos. ¿Sí? Donde uno está viendo cuáles son los problemas, donde está viendo las partes que están incompletas porque la información no llegó, eso también a uno le da una idea de lo que está pasando. Si esos datos ya fueron limpiados y además agregados y finalmente solo tenemos un número, eso complica toda la investigación científica. Nos están diciendo su microscopio solo puede llegar hasta este punto. Entonces, por eso es que en algún momento, después de bastante tiempo que llevamos en la mesa de datos, en algún momento dijimos, no podemos seguir acá si es que no tenemos los datos desagregados, no estamos cumpliendo el rol que deberíamos cumplir como científicos. Esencialmente, con los datos que tenemos no es posible hacer buenas predicciones, ni entender de buena manera lo que está pasando en el país, ni entender dónde hay problemas de saturación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos congelamos nuestra participación, en el fondo diciendo se necesita información desagregada, información abierta, información transparente, etcétera. Eso era nuestro, en el fondo, para poder cumplir nuestra labor científica, lo que necesitábamos finalmente era tener acceso a los datos crudos, ¿sí? Esa era realmente la razón por la cual nos bajamos de la mesa de datos, ¿sí? O congelamos nuestra participación. En realidad nosotros esperábamos, o sea, tenemos toda la intención de cooperar, hemos seguido trabajando en distintos proyectos, pero no tenemos los insumos básicos que son necesarios para hacer nuestra labor científica. Ese era el problema con el cual nos enfrentábamos. Ustedes decían un poco en su actual como carta que publicaron justamente después de su salida, ¿cierto? Con otros profesores de la universidad, con Juan Reuter, Pablo Barceló específicamente, que esto va más allá de un gobierno u otro, sino que es una cultura en Chile donde no estamos acostumbrados a los datos abiertos, ¿cierto? Y entonces,
O sea, al final, profesor, lo que necesitamos es un cambio cultural hacia los datos y además, bueno, una respuesta rápida, en este caso en la pandemia, pero nos gustaría entender por qué estas limitaciones en un país como el nuestro. O sea, hay dos cosas que miraría. Por supuesto que no estamos acostumbrados porque hay un costo asociado detrás de auditar un proceso. Y con auditar me refiero a vigilar que todo lo que se haya hecho en ese proceso se haya hecho de manera correcta. Pero ese costo de auditar ha ido bajando y existen además mejores herramientas y mejores posibilidades de auditar las cosas en la medida que las cosas son digitales. O sea, me refiero que si todo está en papel, el auditar un proceso es complejo, ¿sí? Pero si los datos son digitales, el auditar un proceso es más simple. Entonces, por supuesto que hay un cambio cultural que se necesita, o sea, no estamos acostumbrados a esta idea de que todos los procesos que sean públicos deberían ser auditables. Y aquí quiero hacer una diferencia, porque hay información que va a ser privada y que uno no quiere revelar porque es información sensible. Pero de todas maneras, aunque esa información sea sensible, debería ser posible auditarla. En el fondo, que los procesos que se hayan hecho para tomar esos datos, los procesos que se hayan hecho para analizar los datos, los procesos de toma de decisiones hechos con datos, etcétera, que todos esos se puedan auditar, que uno pueda vigilar que eso se hizo de manera correcta. Entonces, por supuesto, hay una necesidad de un cambio cultural que no es solo en Chile, esto es a nivel global. Hay obviamente países que van mucho más rápidos que nosotros, pero a nosotros nos parece un proceso muy sano y de hecho lo mezclaría con otra cosa que nos pasa hoy día. Hoy día tenemos datos y la otra palabra que aparece en todas partes es algoritmos, ¿cierto? Estos algoritmos que van a hacer muchas cosas, que van a tomar muchas decisiones. Es muy importante que tanto los datos que vayamos a utilizar como los algoritmos que vayamos a utilizar sobre esos datos sean transparentes, sean auditables, etcétera. O sea, que nosotros tengamos el control sobre ello. Eso es una primera cosa. Sí, a mí me parece que es necesario un cambio cultural. Con respecto a la pandemia, en particular, el tema que se ha mencionado muchas veces es el tema de la anonimización. No sé si es la mejor palabra, pero viene del término en inglés que se refiere a que uno no pueda identificar a un paciente desde la información que se libera sobre ese paciente. Imagínense que hacemos público cierta información, ciertos datos sobre la epidemia. Y la discusión que ha habido es sobre si es posible hacer esa anonimización y si es el publicar datos finalmente nos va a traer problemas, ¿cierto? En el sentido de que ciertos pacientes podrían ser identificados y eso va a traer, de alguna forma, podría llevar a ciertos casos de discriminación. Ahí lo que, yo creo que a ver, ¿cuál es la mejor manera de decirlo? Es posible hacer anonimización de los datos, hay ejemplos muy buenos de eso, de hecho, dos ejemplos que nosotros mencionábamos en nuestro artículo cuando congelamos nuestra participación en la mesa son los ejemplos de Colombia y de México, en particular el ejemplo de Colombia y de Medellín, es muy notable la forma en que han ido trabajando con los datos del coronavirus y en particular la situación como la han ido controlando. Sí es posible anonimizar los datos, o sea, es posible entregar datos que no permiten identificar a los pacientes y que tienen un valor enorme para poder entender cuál es la realidad de la pandemia hoy en Chile. Creo que además del cambio cultural que se necesita en general para que todos los procesos que está realizando el Estado finalmente sean los que se pueda que sean transparentes, y van a haber algunos que sean privados, pero que todos sean auditables, que todos finalmente uno pueda verificar que fueron hechos de manera correcta, eso requiere un cambio cultural. Pero sobre los datos de la pandemia y en particular datos que son importantes para, por ejemplo, el modelamiento matemático de la pandemia, es posible hacer anonimización. De hecho, nosotros lo mencionábamos, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos construyó una herramienta para hacer anonimización de los datos que podía lograr distintos grados de anonimización, dependiendo de cuál fuera a ser el usuario, y que en este minuto podría estar entregando datos que podrían ser utilizados para entender mejor la pandemia.
Profesor, qué bueno que hablaba del anonimato, porque justamente hay algo que ha salido este último tiempo con este avance, ¿cierto?, de la pandemia, con respecto a la trazabilidad de los casos. Claro. En Renca, por ejemplo, están usando una aplicación hoy en día para poder trazar a las personas que tienen coronavirus y ver con quiénes se relacionan, a dónde van, como que no estén saliendo de sus casas, entre otras cosas. Pero uno se puede preguntar, bueno, pero ¿dónde queda la privacidad de las personas en este sentido? O sea, nadie va a saber que tú tienes coronavirus. Ok, ahí está tu anonimato, pero ¿cómo voy a saber si una persona sale de su casa o no? Voy a empezar a cruzar datos con otras cosas, por ejemplo, una compañía de telecomunicaciones. ¿Cómo tratamos la privacidad de las personas en casos como este? Esa es una muy buena pregunta. A ver, me gustaría distinguir dos cosas acá, porque me da la impresión de que hay dos cosas que lamentablemente han aparecido juntas y que deberían ser separadas. O sea, lo primero es que hay ciertos datos que son realmente importantes y que se pueden publicar sin poner en riesgo la privacidad de las personas. En particular, me refiero a lo siguiente: para un paciente bueno, el COVID-19, hay ciertas fechas que son cruciales. Es decir, la fecha, porque una persona va a llegar a la primera consulta, eso tiene una fecha, pero en el sistema, cuando llega a hacer esta primera consulta, le preguntan en qué momento tuvo los primeros síntomas. Eso es fundamental, porque desde que uno tiene síntomas ya está contagiando. Entonces, si tuvo síntomas 5 días antes, hay 5 días en los cuales uno puede haber estado contagiando a otras personas. Y después hay otras fechas que son muy importantes: la fecha en que se realiza el test, la fecha en que llega el resultado del test, la fecha en que se sube al sistema. Si nosotros publicamos por paciente esas fechas, además de publicar la comuna, esas fechas no permiten identificar a una persona, no ponen en riesgo la privacidad de una persona si hablamos de comunas que tengan una población suficiente. O sea, tenemos una comuna que tiene, no sé si existen en Chile, pero me refiero a si hay una comuna que tiene 50 personas, obviamente ya solo mencionando en que tenemos un paciente ya puede haber un problema de privacidad. Ahora, esas fechas son fundamentales y son las fechas que han estado en el debate. Tú lo mencionabas, hoy en día hay un debate enorme sobre la forma en que se están presentando los resultados, porque no son públicas estas fechas. En particular, los cálculos que se hacen sobre el número de pacientes activos se hace a partir de la fecha de los primeros síntomas. Se considera la fecha de los primeros síntomas y se mira 14 días después. Ahí se considera que el paciente ya no es un paciente activo. Entonces, eso nos está causando un problema enorme en este momento, porque la fecha en las cuales los pacientes, la fecha de los síntomas que presentaban sus primeros síntomas los pacientes, no es una fecha pública. Entonces no podemos calcular de manera pública el número de pacientes activos, y de hecho, si miras los datos, vas a encontrar cosas como que desde el 1 de junio, el 1 de junio había alrededor de 59.000 pacientes activos, el 2 de junio hay 21.000 pacientes activos. Hay una reducción enorme de pacientes activos que no es posible verificar. Y con eso, y simplemente porque no tenemos los datos para mirar eso, ¿sí? Entonces, eso es una primera cosa. Esos datos se pueden publicar sin poner en riesgo la privacidad de las personas, y tampoco hay un problema tecnológico para publicarlos. Hay herramientas que pueden anonimizar los datos y que pueden publicar esos datos. Y eso se ha hecho en otros países. O sea, son infraestructuras de datos como por ejemplo la que tiene Colombia. Nosotros lo poníamos en el artículo, en el artículo estaba la referencia al sitio de Colombia, uno lo puede ir al sitio de Colombia y ver paciente por paciente todas esas fechas. Es una primera cosa, ¿sí? Una segunda cosa que es muy importante es lo que preguntabas tú, esta tensión que hay entre transparencia y privacidad. Y para eso nosotros no tenemos una respuesta. En realidad lo que nos parece más importante es que tenemos que comenzar el debate, tenemos que hablar sobre ese problema, ¿sí? Eso independiente de lo que hablaba antes, me refiero a que los datos, los que mencioné antes, eso se pueden publicar sin poner en riesgo la privacidad de las personas y harían una diferencia enorme en términos de esta discusión que estamos teniendo hoy en día, pero además en términos de los modelos que tratan de predecir cómo se va a comportar el virus, necesitan, una parte de ellos necesita la fecha, los primeros síntomas, porque desde ese momento una persona está contagiando. Entonces, sacando esa discusión, donde no se van a producir problemas de privacidad, el problema de la tensión entre privacidad y transparencia es un problema sobre el cual todavía hay una discusión muy grande pendiente. O sea,
Lo que tú me preguntas sobre el problema de trazabilidad es un problema complejo. O sea, tenemos que decidir como sociedad, dado cómo se está desarrollando la pandemia, hasta qué punto podemos respetar la privacidad de las personas y en qué momento vamos a necesitar trazabilidad que puede ir más allá de lo de lo que nos parece razonable sobre la privacidad de una persona. O sea, con eso me refiero a que la pregunta es, por ejemplo, a mí no me gustaría que supieran si es que yo salí de mi casa o no, ¿cierto? Me parece que es una violación sobre mi privacidad. Pero si en algún momento Santiago tiene, bueno, si tenemos números como los que tiene hoy día Santiago y no vemos que se vayan a reducir, en algún momento posiblemente vamos a tener que hacer cosas como eso. Vamos a tener que preocuparnos de que las personas que están contagiadas no salgan de su casa y vamos a tener que tomar medidas que consideraríamos como medidas que van en contra de la privacidad Un poco más drástica. En situaciones, no, claro, sí, un poquito más drástica en el fondo. O sea, me refiero que lamentablemente, o sea, no nos gustaría que fuera así, pero lamentablemente si no tenemos otra salida hay que tomar algunas medidas que son más drásticas. O sea, solo me gustaría poner un ejemplo, y aquí también hay que tener cuidado con a quién le pasamos la información. Es muy importante, por ejemplo, para un alcalde entender en qué lugares hay brotes de la epidemia. Esa información, si la publicamos de manera pública, puede generar una discriminación enorme, porque tú puedes decir, en esta manzana hay muchos casos, ¿sí? Y puedes empezar a discriminar barrios. Entonces, esa información no debería ser pública, pero sí deberíamos tener la posibilidad que a distintos niveles esa información sí estuviera disponible. O sea, me refiero que para el alcalde de la comuna, que no va a hacer público esos datos, pero esos datos son muy importantes para él. Él puede destinar recursos dependiendo de cuáles son los brotes, ¿sí? De dónde están esos brotes de la epidemia. Entonces también el tener distintos niveles de privacidad y distintos niveles de anonimización, dependiendo de quiénes son la autoridad y qué es lo que están haciendo, también es algo que se debería hacer. Profesor, con lo que estoy escuchando y también para llegarlo a la última pregunta, porque siempre el tiempo nos apremia, aunque los temas son muy, muy interesantes, a mí me da la impresión de que alguien o alguienes tienen que controlar estos datos. Y hoy en día quienes cortan el queque, por así decirlo, con la pandemia es el Ministerio de Salud. Y dicen qué se puede mostrar y qué no. Pero el día de mañana puede haber un problema medioambiental y entonces va a salir el Ministerio del Medio Ambiente tratando de controlar los datos del medio ambiente y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿cuál debería ser, en su opinión, el futuro que debería tomar nuestro país con respecto a los datos? ¿Debería existir una gran organización que controle todos los datos o los datos deberían estar en manos de muchas personas diferentes y cada uno tomar decisiones? ¿Qué cree que nos falta por avanzar en esta sociedad de los datos a la cual queremos llegar? Es una muy buena pregunta. Esta es mi opinión personal. A mí me parece que el Estado debería ser la institución que es, o sea, el garante de que la información exista. Y con eso me refiero a que el Estado debería ser quien, por supuesto los privados también lo pueden hacer y pueden tener un rol muy importante en esto, pero me refiero a que el Estado debería ser quien recolecte los datos, quien diseñe buenos modelos para estos datos, me refiero a cómo los vamos a almacenar, quien almacene también los datos, quien los integre eventualmente. O sea, no queremos tener información dispersa en distintos ministerios, sino que eventualmente tener una foto que nos permita mirar todos estos datos en conjunto. Pero el Estado no debe, el Estado, hay varias cosas, varias reglas que debería tener. Una es que el Estado no debería ser el dueño de los datos, en el sentido de que debería negarnos el acceso a los datos si son datos que finalmente fueron recolectados a partir de los ciudadanos. El Estado tampoco debería tener el derecho de borrar información. Y con eso me refiero siempre a que los procesos tienen que ser auditables. El Estado se encarga de recopilar los datos, eventualmente se encarga de organizarlos, y puede ser que en este proceso de organización decida hacer ciertas modificaciones. Todo eso debería ser auditable. Uno debería poder en algún momento mirar esos procesos y decir, esta es la forma en que se recolectó el dato, esto es lo que se hizo finalmente con el dato, esta es la forma en que se agruparon, etcétera, etcétera, ¿sí?
todos esos procesos el Estado no debería tener la libertad para hacerlos sin que sean auditables. Entonces deberían existir procesos de auditoría o procesos que eventualmente se puedan llevar a cabo para auditar los datos, pero lo que me parece más importante es que los datos finalmente tienen que estar disponibles y sus dueños no debería ser el Estado, ¿sí? Con eso me refiero al dilema que estás planteando tú. ¿Qué va a pasar mañana si es que tenemos una crisis en otra área y algún ministerio no quiere compartir los datos? A pesar de que hay mucha gente que está tratando de ayudar, finalmente el ministerio decide no compartir los datos. O sea, yo entiendo que hay datos que son sensibles, que tenemos que tener una legislación que los proteja, pero también tenemos que avanzar en la dirección de ser lo más transparente posible y que eventualmente, por ejemplo, el rol que juega el Consejo para la Transparencia, que eventualmente haya una organización o distintas organizaciones que nos permitan que los datos La situación con el Ministerio de Salud, a mí personalmente no me parece que sea la apropiada. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, que podría haber hecho muchísimo, pero que no lo puede hacer en este minuto porque el Ministerio de Salud no quiere compartir parte de los datos que tiene. ¿Sí? O sea, yo entiendo el problema de privacidad. Obviamente el Ministerio de Salud tiene que resguardar la privacidad de las personas, pero hay mucho que se puede hacer en términos de anonimización que el Ministerio de Salud no ha querido hacer. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que tenemos que avanzar en una legislación que en el futuro nos permita que los datos de las personas puedan ser utilizados por las personas, ¿sí? Y que todos los procesos que se lleven a cabo sobre esos datos sean auditables y eventualmente que mucha de la información que sea recolectada sea transparente. Muchas gracias, profesor. Yo creo que quedan muchas preguntas con respecto a esto, porque también hay que evaluar cómo va a seguir avanzando la situación, pero de todas maneras, los datos no se quedan solo en la pandemia del coronavirus. La pandemia del coronavirus lo más probable es que va a pasar, pero van a venir otros desafíos que van a ocupar datos y más gran cantidad, y de alguna u otra forma, tal como decía usted, hay que avanzar en una legislación. Por supuesto que tomada desde el Consejo de los Expertos, como el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y otros que puedan existir a nivel país para poder llegar a las mejores soluciones para nuestro país. Le quiero dar las gracias por haber estado hoy con nosotros en el podcast y, bueno, dar las gracias a la audiencia también, que siempre nos está acompañando. Chao, chao. Sí, bueno, chao, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.